con la alegría de siempre de poder entrar a su hogar y que podamos compartir temas tan interesantes como el que compartimos la semana pasada y compartiremos hoy, que es la violencia intrafamiliar, segunda parte. Siempre nuestros invitados, los mismos que estuvieron con nosotros en el programa anterior, estarán con nosotros compartiendo sus vidas, sus testimonios, y la licenciada Sandra de Martí, que nos enriquece con sus conocimientos. Así que quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial y comenzamos. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de la violencia intrafamiliar, pero la verdad que es un tema tan extenso porque tenemos que hablar de las características de la violencia, tenemos que hablar de los síntomas, tenemos que hablar de este círculo, el círculo de la violencia a los adultos mayores, que decidimos realmente ampliar este tema tan interesante y tan importante que no debemos de dejar pasar y que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos, ¿soy yo también parte de esa violencia en mi casa? Entonces, siempre tenemos a los invitados que nos habían acompañado la semana pasada. Tenemos a la licenciada Sandra de Martí, que es la terapeuta, psicóloga clínica, que va a acompañarnos siempre con sus aportaciones. Y tenemos a nuestros invitados también que van a compartir siempre sus testimonios, Carolina, Walter, Monse y Carlos, que de verdad les agradezco porque lo que enriquece este programa son los testimonios. Sandra, ¿qué es violencia? Es todo acto de agresión, ya sea emocional, físico, verbal, que se le hace, o sea, al cual se le somete a personas vulnerables, ¿no? Que en este caso pueden ser los hijos, la esposa, y aquí de alguna forma tiene que tener algún tipo de poder la persona que ejerce esta agresión, ¿no? Puede ser un poder económico, puede ser un poder emocional, porque tal vez su carácter sea mucho más fuerte, y esto permite que se tenga a la otra persona pues pisoteada, ¿no? Menospreciada. Y esta violencia también, estábamos hablando del programa anterior, que se van repitiendo estos patrones, hasta qué punto esta persona agresiva tiene una ira interior que no ha logrado sacar desde su niñez. Eso es así, o sea, yo siempre digo, el ser humano está preparado emocionalmente, mentalmente para lidiar con los problemas de cada día. En la misma Biblia está, ¿no? Cuando Jesús nos dice que les baste cada día con su propio afán. El problema es cuando nosotros venimos con una carga emocional. Es ahí donde las cosas que nos suceden en el día a día nos detonan y nos llegan a sobrepasar, ¿no? Entonces, el problema es que las personas no lo saben, pareciera que no lo identifican. A mí me sorprende cómo los seres humanos tenemos un punto de negación donde creemos que lo que pasó, pasó y nunca lo trabajamos, nunca lo superamos, pero simplemente con no recordarlo, con creer que es parte del pasado, pensamos que está superado. Y se nos olvida que las emociones tienen un peso. O sea, las emociones tienen un peso y llega a veces hasta percibirse ese peso de una manera física. Hay personas que andan con dolores fuertes en diferentes partes del cuerpo como si anduviesen cargando el mundo, con un cansancio que no es justificable con el día a día, ¿no? con las cosas de cada día. Es algo mucho más interno que la gente no logra comprender, pero de verdad se manifiesta muchas veces en la parte física o a veces en las enfermedades. También las emociones pueden contaminarnos, pueden causar toxinas en nuestro cuerpo y es ahí donde vienen muchas enfermedades somáticas, ¿no? Y no tanto ya psicosomáticas, a veces se llegan a convertir hasta en enfermedades como una diabetes, como una úlcera, como una gastritis, o sea que tienen que ver también con la parte emocional. Sí, ¿cómo es el ciclo? O sea, hay un ciclo de violencia. Sí. ¿Cómo se maneja? Primero es la pérdida de control, es cuando la persona pierde completamente el control de sí mismo y entonces pasa al segundo punto donde es
la agresión, el golpe, lastimar físicamente, verbalmente, menospreciar a la persona. Y luego viene el tercer punto, que es la parte del arrepentimiento, del remordimiento, donde vienen las flores, donde viene el perdón, esto no va a volver a suceder, y se inventan algún viaje, se inventan alguna situación de luna de miel para como suavizar la situación, pero luego vuelve otra vez a repetirse nuevamente. Y el problema aquí es que la persona que está sufriendo todo esto, que también tiene sus propias características, son personas con una muy baja autoestima, con mucho menosprecio, con muchos sentimientos de culpa, con una percepción errónea de sí mismo. Entonces se conforma con esos momentos de atención, de arrepentimiento, de cariño, y vive en un mundo mágico creyendo que verdaderamente va a cambiar. Este es el punto, la persona no pierde la esperanza de que esta persona pueda cambiar. Yo he escuchado en personas que dicen, no, es que no importa que nos enojemos, la luna de miel y la reconciliación valen la pena porque me regala de todo. ¿Sí? Me regala de todo, me lleva aquí, me lleva allá. Entonces, realmente ya es un círculo vicioso y un patrón, pero el problema es que el patrón va en aumento, la violencia va en aumento, ¿no? No, y los seres humanos somos perfectos para la justificación. O sea, es increíble cómo el ser humano siempre se justifica y justifica a los demás. Pero el problema es que dejamos de ver y percibir la realidad, que puede llegarse a tornar en algo muy peligroso, ¿verdad? Porque independientemente de que también nos puede abrazar, la persona que está sufriendo violencia puede también estar siendo abrazada por mucho miedo a no sobrevivir sola, ¿verdad? Porque muchas veces también la parte económica tiene un gran poder. Sí. Pero no solo esto, porque yo he conocido personas que sufren violencia y igual perciben y casi que le dan el cheque completo a la esposa, ¿no? Hay un poder emocional, hay un amor-miedo que se maneja, o sea, que entre momentos predomina el amor y en otros momentos predomina el miedo que voy a hacer si esta persona se va, o el miedo que si me voy igual me va a seguir y me va a hacer daño, el miedo a no voy a poder salir adelante yo sola, y eso es lo que impide muchas veces a dar el paso de decir, de ponerle un límite, ¿verdad? Y de decirle a la persona, o buscas ayuda o yo me voy. Porque yo soy una de las personas que estoy 100% a favor de la unión y del matrimonio, pero cuando hay un peligro de perder la vida, o que estoy también yo exponiendo a mis hijos a un peligro grande, es ahí el momento donde uno sí tiene que poner un paro, ¿no? Y buscarle, poner como esa condición a la persona, o buscas ayuda o pierdes a tu familia. Claro, lo que pasa es que es muy fácil decirlo, pero en nuestro país tenemos también la amenaza, ¿verdad? Claro. Si tú me pones una demanda, yo te mato. Si tú llegas a decir algo, yo te voy a quitar a los niños. Y es que esto se da porque también la falta de poder, la mujer en la parte económica, el poder ser autosuficiente y el poder mantenerse, esto crea también un problema. Yo lo he visto en matrimonios donde le digo a la esposa, ¿y por qué no le pones por qué no lo denuncias? O incluso hombres que no quieren aportar económicamente y se niegan, dicen, no, yo no voy a tener problemas con la fiscalía, que después este hombre me va a buscar toda mi vida y me va a matar. Sí. Y mucho de este miedo, este miedo que se tiene en muchas mujeres, hasta llegar pues a la cantidad de asesinatos que hemos tenido nosotros ahora en nuestro país, que es bastante triste. Pero es ahí donde tú ves un pensamiento erróneo, ¿no? Y una percepción completamente errónea. O sea, sé que es una persona agresiva, sé que es una persona peligrosa, y en vez de alejarme, me sigo manteniendo. O sea, no tiene sentido en el pensamiento lógico, ¿no? O sea, si es una persona peligrosa, lo estoy identificando, me estoy dando cuenta, en vez de huir, me quedo ahí. Entonces es ahí donde ya la parte del juicio está teniendo un problema muy serio, está comprometida, ¿no? Y es por eso que estas personas necesitan ayuda para poder salir de este ambiente. Por eso cuando se nos venga a la mente juzgar ese tipo de comportamiento, deberíamos de ser un poco más prudentes y poder entender, ¿verdad?, que no es así nomás. O sea, hay componentes ahí muy fuertes que son los que llevan a este tipo de comportamientos. Sí, no es fácil. Creo que tal vez la primera forma de poder ayudar a alguien que está en una situación así, que se siente como en
en una trampa, atrapado como en una jaula. Primero es pedirle al Señor, ¿verdad? La sabiduría, ¿verdad? O sea, a través del pedir al Señor, Señor, dame luces, ¿a quién busco? No quiere decir solo la oración, porque solo quedarme con la oración es una pasividad, es un acto de pasividad, sino que es decir, Señor, dame luces, ¿a quién? O sea, que el Señor le dé a uno la sabiduría de buscar a la persona idónea, ¿verdad? Para que a través de esta persona idónea se pueda buscar una solución. Como son casos tan difíciles, no es cualquier persona la que nos puede ayudar, ¿verdad? Hay que buscar profesionales, hay que buscar esto. Vamos a irnos a un corte comercial. Vamos a hablar, vamos a escuchar el testimonio de Carolina. Muy interesante. No se nos vaya. Con este tema tan interesante, vamos a escuchar el testimonio de Carolina. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Realmente creo que este es un tema muy interesante para todos, ¿verdad? La familia va incluida, todo el grupo familiar. Yo quisiera así mencionar, ¿verdad?, acerca de mi testimonio. Quizás uno siempre se justifica, ¿verdad? Es que, bueno, en realidad lo que nos pasa en la niñez tiene mucho que ver, ¿verdad? Y yo vengo de una familia disfuncional, ¿verdad? Y esa convivencia, ¿verdad?, esa vida que pude haber tenido, claro, afectó mi vida. Sin embargo, gracias a Dios, pues crecí, estudié, ¿verdad?, me desarrollé y todo, y llegué a la etapa del matrimonio. Tengo 2 hijos, adolescentes, y pues llegó el momento en que mi madre llegó a vivir a mi casa, porque mi abuelita murió y ella se quedó sola, entonces nosotros la acogimos y ella vive conmigo. Sin embargo, pues ella es una madre que yo no me quejo, ¿verdad?, me dio buena crianza, fue maravillosa conmigo, y me ayuda en todo. De hecho, hoy ya ella tiene 82 años, ¿verdad? Pero cuando yo tenía mis hijos pequeños, ella me ayudó, ¿verdad? Y me ayudó a criarlos, me enseñó cómo cuidarlos. Entonces, yo le debo mucho y la amo mucho. Pero hay momentos en que también nosotros, cuando traemos, ¿verdad?, tenemos nuestros problemas o venimos con esas cargas que decía la licenciada, ¿verdad?, nos encendemos, tenemos un carácter que a veces nos falla, ¿verdad? Y como decía Walter, mecha corta, y entonces a mí me pasaba mucho eso, por problemas que tal vez no tengan que ver con mi mamá, sino que con otras personas, ¿verdad? Probablemente pudo ser en el trabajo, pudo ser en mi matrimonio, ¿verdad? Con X personas. Y entonces con quien yo explotaba, y todavía a veces me pasa, es con ella. Entonces, antes, ¿verdad?, yo decía, Dios mío, ¿cómo puedo controlar esta situación? Porque realmente estoy ejerciendo, ahora que lo escucho, ¿verdad?, también una violencia, un tipo de violencia que tal vez pues yo no lo había visualizado así, ¿verdad? Pero realmente creo que uno debe hacer un alto, detenerse, ¿verdad?, y decir, Dios mío, esto no puede seguir. ¿Qué hacer? En el caso mío, pues yo estoy ahora aquí en la comunidad. El retiro a mí me puso un panorama, me abrió un panorama completamente diferente, y comencé a ver en cuáles de todas esas situaciones encajaba, ¿verdad? Ver ahora pues la situación que yo vivo, ¿verdad?, ha ido como cambiando todo. Decir que el soltar esas cargas que decía la licenciada, ¿verdad?, que para uno es un peso muerto, son cosas que no debemos llevar, y ha ido haciendo que yo
vaya cambiando. Al soltar todo eso, ¿verdad? Esas emociones, ese cúmulo, porque usted hablaba de un cúmulo de cosas, ¿verdad? Que uno va trayendo sus emociones, la va cargando hasta el momento en que es un lastre, y ese lastre ya no lo podemos seguir teniendo ahí. Entonces tenemos que ir como cortando, ¿verdad? Esos lastres. La catarsis más grande que yo tuve para mí fue una confesión después de mi retiro, y ahí solté todas mis cargas. Claro, y aquí pues como todo lo ha mencionado, no somos perfectos, todavía me enojo, me cuesta controlarme muchas veces, y aquí aprovecho para pedirle perdón a mi madre porque no debo hacerlo, ¿verdad? No debo de faltarle al respeto, pero yo sé que soy en un camino, ¿verdad? Este es un camino que todos los días tenemos que irlo abriendo, y como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Las misericordias del Señor son nuevas cada día, así es que yo le pido al Señor que me dé esa claridad para que yo pueda cambiar en ese aspecto también, no solo con mi madre, porque también mis hijos están de por medio, ¿verdad? Mi esposo mismo. Entonces hay cosas que uno a veces no la puede ver, ¿verdad? Y es necesario, como bien decían, buscar la ayuda, buscar un terapeuta, buscar a Dios, por supuesto, ¿verdad? Ese ha sido mi primer paso. Pero después quizás llegamos a otros grados o a situaciones más complejas, y entonces quizás necesitamos la ayuda de alguien más, ¿verdad? Así es que creo yo que el primer paso es reconocer los errores que nosotros estamos cometiendo, ¿verdad? Como decía, con eso termino, justificamos muchas veces nuestras acciones, ¿verdad? Yo puedo justificar, pero la verdad es que lo importante es que podamos tomar una decisión. Gracias. Normalmente nosotros nos desquitamos con las personas más vulnerables, más sencillas. Los que más sufren la violencia siempre son las mujeres y los niños, pero los adultos mayores también están sufriendo muchísimos actos de violencia, y es esa carga, esa tensión. Por eso aquí tomamos lo que dice Jesucristo: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Si nosotros logramos entregarle nuestras cargas al Señor, creo que vamos a llegar bastante menos tensos, con esta carga de agresividad en nuestro corazón. Walter quería también compartir con nosotros, ¿verdad? Sí, compartir eso. En buena medida me identifico con mi hermana cuando habla sobre el tema de la madre y eso, es decir, es algo que yo pasé, sobre todo los últimos años de mi madre. Ya había comenzado ella con problemas de senilidad, ya olvidaba muchas cosas. La verdad que es difícil ver a una persona que uno admiró y amó tanto en una situación tan débil, y sí me generaba ese enojo hacia ella, un enojo realmente absurdo e injustificado, pues una situación que para nada querida por ella, pero sí fue duro, fue difícil. ¿Ya? Esos momentos, ya al final de sus días, ya gracias a Dios, esa parte había pasado en mí, que acercarme más a ella, ¿ya? Pero aún parte de eso sigo cargando, parte de eso, como dice el terapeuta, no solamente es el daño hacia la persona, sino que también uno sufre con eso, es decir, con las actitudes que uno tiene, con la violencia que uno genera. Uno sufre, uno lleva esas cargas, y sobre todo me he dado cuenta a través del tiempo que también uno comete violencia contra uno mismo cuando se menosprecia. Uno realmente es duro, pero inmensamente duro para juzgarse a sí mismo, por lo menos en mi caso, ¿ya? Debo reconocer que en muchas ocasiones cuando he fracasado, cuando he tenido problemas, he cometido muchos actos de violencia en contra mío, diciéndome: sos un perdedor, sos un fracasado, sos aquí, es decir, recordando muchas cosas que de pronto en algún momento me dijeron, o yo me las inventé, o que sea como sea, pero están ahí. Y fue bello escuchar a mi hermana cuando dijo que ella al venir aquí aprendió a amarse a sí misma. Creo que es una de las claves, ¿verdad? Descubrirnos que somos hijos de Dios, encontrarnos con ese Padre que nos ama, que no nos rechaza, un Padre que en realidad no es violento. Con Él
todo es por voluntad propia. Él nos enamora y nos dice, nos propone su voluntad, no la impone. Y nos seduce, nos enamora para que vayamos de acuerdo a esa voluntad. Creo que eso es lo que más me ha ayudado a encontrarme un Dios que me ama, el descubrirme amado por Dios, ¿verdad? Para poder comprenderme a mí mismo, amarme a mí mismo, porque solo cuando nos amamos a nosotros mismos somos capaces de amar a los demás. El mismo Señor lo dijo, ama a los demás como te amas a ti mismo. Si no puedo amarme a mí mismo, si no puedo aceptarme a mí mismo, si no soy capaz de decirme, mira, tranquilo, o sea, se vale equivocarte, ¿ya? Se vale equivocarte, tranquilo, no pasa nada, ¿ya? Solo aprender y seguir adelante. Creo que es algo que a mí en lo personal me ha ayudado tremendamente, el ayudarme a aceptarme a mí mismo, con mis errores, con mis equivocaciones, con mis aciertos, ¿ya? Me ha ayudado muchísimo a amar más a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos de sangre, los amo tremendamente. Yo sé que mi hermana, de pronto del programa, te amo, mi hermanita linda, sé que sos una madre sustituta, te amo. Es parte de esta vida, ¿ya? Es parte. Gracias. Hermano, gracias por compartir. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más sobre este tema. Gracias. Vamos a hablar un poquito de las características de la mujer que acepta esta violencia. Y como lo decía Sandra, ¿verdad? Es una persona que tiene una baja autoestima, se siente culpable por haber sido agredida. Saben que también es el peso de la mujer. La mujer cree que el matrimonio funciona gracias a ella. O sea, siente que sobre ella recae la responsabilidad de que el matrimonio tiene que funcionar y que los hijos tienen que funcionar. Entonces se vuelven precisamente, aceptan la violencia porque el que el matrimonio se mantenga estable dependen de ellas. También se sienten culpables de la conducta del agresor, ¿verdad? También otra de las características, se aísla socialmente. Una persona, un hombre agresor también casi obliga a la esposa a alejarse de sus amistades y alejarse de su familia. Dice, no, si no necesitamos, ahí te lavan la cabeza, en tu casa te lavan la cabeza, ¿verdad? No necesitas, si solo nosotros estamos bien, solos no necesitamos más, ¿verdad? Y otra de las características es el hecho de creer que nadie le puede ayudar con su problema. Sandrita, me gustaría que ampliaras el punto. Has dicho perfectamente bien muchas de esas características de las mujeres que están sufriendo ese tipo de agresión. Suelen ser personas que son muy consideradas aparentemente con los demás, pero no son nada consideradas consigo mismas, porque no hay valoración, porque no hay aprecio. Viven en un mundo mágico creyendo que ellas son las redentoras de ese matrimonio, cuando realmente el único redentor pues es Jesús, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que hacer es ser juiciosos y ser prudentes con nuestras acciones y con nuestros actos. Entre más nosotros permitimos que la otra persona vaya sobrepasándonos, más grande se va haciendo la agresión. Por eso es tan importante poner límites en el momento adecuado, antes de que esto se convierta en algo ya poco controlable. Lo que tú acabas de decir, las personas que de alguna manera son agresivas, son personas muy posesivas, se creen casi que dueño, ¿verdad?, de su cónyuge, de sus hijos. Aíslan a estas personas de sus núcleos familiares, de sus personas, porque saben de que ahí ellas se fortalecen. Entonces, yo no te podría decir si es algo consciente o inconscientemente, pero realmente es patrones de las personas que son como muy abusadores, ¿no? Alejan emocionalmente a los demás de sus seres queridos. Tienden siempre a buscar el poder, ya sea porque tienen un carácter mucho más fuerte, gritan, elevan la voz, o porque económicamente también tienen un poder adquisitivo mucho más grande que la mujer. Es realmente un sentimiento de la mujer de impotencia, donde se siente completamente a merced del hombre. Y es increíble cómo, a pesar de ser agredidas, buscan atenderlos, buscan sobreatenderlos, o sea, sus comportamientos no son como tan para nada normales.
Y es ahí donde las personas que están alrededor nos damos cuenta, uno se da cuenta cuando hay una situación así, ¿verdad? Desgraciadamente nadie puede dar una ayuda que no es solicitada, ¿verdad? Pero sí hay momentos en que si son, por ejemplo, es alguien muy querido por nosotros, un ser querido, una hermana, nuestra propia madre, pues tenemos que intervenir, ¿no? Porque puede estar hasta peligrando su vida. Gracias, Sandrita. Monse quería compartir con nosotros, ¿verdad? Un testimonio sobre este tema. Sí, Lore, yo también quería pues aportar que viniendo yo de una familia pues con mucha agresividad, yo creyendo ser víctima he sido también agresiva con mis reacciones. Mis reacciones son muy violentas, cuesta dominarme. Lastimo no solamente a mi familia, sino que he lastimado a mis amigos, a mis amigas, a compañeros de trabajo, por esas heridas que tengo profundamente. Cualquier reacción, cualquier comentario, hay veces que yo sobre reacciono. Entonces, pues tengo que aprender a ir caminando poco a poco, a dominar esas reacciones que he tenido. También hablando de la codependencia que uno va teniendo hacia las personas, hacia parejas o hacia amigos o amigas que nos dominan. Uno hace cosas, como tú decías, licenciada, sobre un amor exagerado, una atención exagerada. Desde llevar el desayuno a la cama cuando uno tiene que ir a trabajar, o dejarle lista la ropa al amigo, a la amiga. Son demasiadas atenciones que uno las quisiera tener, porque uno nunca las tuvo. Sí, por ese poquito de cariño uno a veces hace cosas que no debería de hacer. Pero bueno, aquí vamos aprendiendo a querernos uno mismo, a través de la palabra de Dios, a través de todos estos testimonios que todos los hermanos dan, pues voy aprendiendo a controlar esas reacciones. Normalmente cuando la gente comienza, por ejemplo, en la iglesia, la conciencia se le despierta, empieza a darse cuenta de muchos, y sobre todo cuando hay oraciones de sanación y hay como esa revelación de muchas cosas de nuestra vida. Yo siempre digo, el que uno pueda entender su vida no tiene que ser como la banderita que me justifica, ¿verdad? Es que yo soy así porque tengo esto y porque tuve esta otra carencia, porque si nos quedamos en ese nivel, estamos igual de mal. Nos tiene que servir la conciencia y la identificación, nos tiene que servir para sanar, para llegar a esos momentos de nuestra infancia tan dolorosas y podernos hablar internamente, darnos ese amor, esa protección que tal vez quedaron dentro de nuestro corazón en vacío, y pedirle al Señor que sane esos momentos, que esa percepción errónea que quedó de esos recuerdos, de esa historia que tuvimos, puedan quedar completamente sacadas de nuestra mente, porque este es el problema. Aquí todo el mundo habla del perdón, pero nadie habla verdaderamente, o hablan de la sanación, pero sin dar una explicación concreta de qué significa sanar. Sanar es identificar a dónde estuvo el daño, qué concepto erróneo quedó en mí de aquel maltrato, de aquel menosprecio, de aquel abandono, y al entenderlo poder traer una información nueva y comprender que ese niño no tenía por qué merecer ese tipo de trato, porque aquí hay una cosa bien repetitiva. Cuando se dan estas historias de sufrimiento a nivel inconsciente, la gente busca
volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque quedó programada para eso, porque quedó una percepción dañada de la vida y del concepto del amor, del concepto de valoración, del concepto de pareja. Entonces, si nosotros no eliminamos esa percepción errónea, estamos repitiendo nuevamente, y nuestras elecciones, fíjense bien, nuestras elecciones se van encaminando hacia eso mismo. Entonces, de eso se trata la sanación, de identificar qué pensamientos, qué patrones erróneos se quedaron en nosotros y romper, soltar y dejar ir. Solamente así podemos vivir nosotros en plenitud y en completa libertad. El ser humano no es libre. El ser humano vive en un condicionamiento, repitiendo los errores una y otra vez. Solo Jesús viene a darnos esa libertad por medio de la sanación. Bien. Gracias. Vamos a irnos a un corte comercial. No se nos vaya. Si ustedes se dan cuenta, nunca dejamos de aprender. Siempre estamos aprendiendo al respecto de nuestros comportamientos, de nuestras emociones, de nuestros patrones y el por qué nosotros tenemos la tendencia de siempre ir repitiendo lo mismo. Y no solo eso, si tuvimos un padre alcohólico, decimos yo no me voy a casar con un alcohólico y termina uno casándose con un alcohólico. Si uno termina diciendo yo no me voy a casar con un hombre iracundo como era mi padre, termina casándose con un hombre iracundo. Uno tiende a ir buscando estos patrones con el cual incluso este ambiente tóxico se convierte en un estado de confort de la vida de aquellas personas que vivieron en un ambiente tóxico. ¿Por qué? Porque así me siento bien, ¿verdad? Entonces no viven tranquilos y en paz en lugares donde todo está en calma, sino que se sienten bien cuando viven en su mismo ambiente de toxicidad. Carlos quería compartir este testimonio antes de que nuestro programa vaya terminando. Sí, Loren, y es importante reconfirmar de que todo lo que dije de un principio, de que lo que yo aprendí en mi casa, que nunca quise hacerlo, lo terminé haciendo igual y mucho peor. Pero sí es lo más importante, y con lo que quiero cerrar es que Dios puede cambiar las historias. La historia de mi vida fue cambiada desde que yo lo conocí a Él. Rompió las cadenas de alcoholismo, de drogadicción y de muchas cosas más, pero solo en Él. Como repito, sí he pasado y estoy en un proceso ya de muchos años, pero definitivamente no soy el Carlos de antes. Cada día le pido a Dios su misericordia y que me vaya fortaleciendo y haciendo un mejor hombre, porque tengo cosas que cambiar. No soy perfecto, me falta mucho por hacer, pero sí he logrado tener esa sobriedad ya por tantos años. Y no porque a mí me placiera, porque yo juraba y decía que me iba a morir alcohólico. Fue por solo la misericordia de Dios que al día de hoy no he bebido y no me he drogado. Así que la historia de mi violencia o de los otros panelistas que hemos compartido ahora han sido parte de nuestra vida. Pero la parte importante que es de recalcar es que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, y así puede alcanzar a miles de personas que pueden estar viendo estos programas ahora y en el futuro. Dios cambia la historia, sabemos nuestro pasado, pero Dios tiene escrito nuestro futuro, y si nos aferramos a Él, vamos a salir adelante. Eso no tengo la menor duda. Así como yo he podido salir adelante, muchas personas más, estoy seguro y confiado en Dios que sí van a salir adelante. Así que no se desanimen si alguien está pasando por un tema de violencia en su casa. Busquen ayuda, busquen la persona idónea, un terapeuta, su comunidad, su iglesia. Pero lo más importante es que eso no es el final, eso es su presente, pero el futuro lo tiene escrito Dios, y solo así estoy seguro que vamos a salir adelante, así como he salido yo. Gracias Carlos. Y esa es la verdad de todo. Con el Señor todo se puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si no, en la palabra del Señor lo vemos a cada rato, incluso en Ezequiel
de los huesos secos. A veces nuestro corazón está como esos huesos secos, donde el Señor infundió ese calor de vida, ese espíritu que nos hace ser mejores personas. Quiero terminar siempre diciendo que hay otros tipos de violencia, la violencia sexual también, ¿verdad? Es esa agresividad en el área sexual. Está la violencia económica también, cuando el agresor empieza a limitar la parte económica y a manipular por el dinero. Está la violencia doméstica, ¿verdad? Aparte pues de la física, de la psicológica. Tenemos un montón de tipos de violencia que creo que tenemos que ir siempre indagando más, investigando más, aprendiendo más. Es un proceso. No hay una persona que no haya tenido un gesto de violencia de una u otra manera, hasta con la pasividad, hasta con la ignorancia, pero podemos cambiar. Con el Señor todo se puede. Sandrita, para despedirse, antes de que hagamos una oración. Bueno, llamo a las personas a invitarlas a que sean más introspectivos, que se analicen más, que se miren más a sí mismos, que dejemos de ver tanto al otro, ¿verdad? Y empezamos a ver nuestro comportamiento, nuestras debilidades. Normalmente el ser humano acostumbra a estar viendo y a culpabilizar a los demás, y el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Deja de estar viendo la viga de tu hermano y mira tu tronco. No vamos a poder hacer que nuestros seres queridos cambien, pero nosotros sí podemos cambiar. Nuestras conductas, nuestros comportamientos que de alguna manera van reforzando los malos comportamientos de los que están alrededor de nosotros, sí los podemos cambiar. La vida es un juego de ping-pong, usted tira la pelota y alguien se la responde. Entonces, estar más conscientes, estar más con esa vida interior, que es lo que este mundo ruidoso ya no nos lo permite, ¿no? Empezamos con tanto ruido, es que ya no hay ni siquiera espacios. Cuando ya hay un espacio, agarramos el teléfono y empezamos a estar haciendo tantas cosas. Ese espacio que nos está faltando, y por eso es que no encontramos la verdad. ¿Por qué? Porque la estamos buscando en el mundo y no la encontramos, y no la buscamos en la oración, en la meditación, en el entendimiento, en la sabiduría. Así que pues se les invita a eso, a que sean un poco más introspectivos, a que se analicen, a que busquen sus comportamientos, el por qué yo caigo en este comportamiento, por qué yo soy así, por qué yo lo permito, porque de alguna manera, como tú decías, tal vez no es una zona en la que me siento cómoda, pero sí la zona de confort es la zona donde es lo que conozco, no me gusta, pero por lo menos sé a qué atenerme y aquí estoy. Entonces, con un instinto de sobrevivencia me quedo en este lugar, pero no soy feliz, pero no estoy pleno. Paso quejándome, molesto, rechazando y reclamando de esta vida, pero me da demasiado miedo una vida diferente. Y eso es lo que nos hace repetir y buscar a las personas equivocadas. Yo siempre digo, uno se enamora muchas veces con su patología, ¿verdad? O sea, y ya, hasta que ya está casadito uno se da cuenta, vaya, me casé con mi papá, o sea, me casé con aquel alcohólico maltratador. Pero no es casualidad, yo misma lo busqué. Y esto tiene que llamarle más la atención a estas personas que todavía no se han casado, ¿no? Estas personas jóvenes que están todavía en busca de su pareja. Atenta, analice. Sabes que a mí me llama mucho la atención cuando a veces estoy con tratamiento con jovencitas. Justamente los muchachos que se salen del patrón de esta misma situación enfermiza o dañada, les parecen aburridos, les parece, no, es que no sé, no siento atracción, no sé por qué no me gusta. Pues hoy te voy a decir, puedes ser parte de que sos tú mismo, es uno mismo el que genera. Yo siempre digo, las maripositas que uno siente en el estómago no es que la otra persona me lo transmite, mi cerebro los genera. Entonces, ¿por qué? Porque ¡pum!, identifica algo que le es familiar, que le es conocido, y es ahí donde se despierta la atracción. A orar, buscar discernimiento, que sea Jesús el que te diga quién es la persona que te conviene. Gracias a todos, gracias por habernos acompañado. Creo que estos dos programas han sido enriquecedores para todos nosotros. Pero vamos a terminar con esta oración, pidiéndole a nuestro Señor esa ayuda que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias por hablarme al corazón. Gracias, Señor, porque yo me doy cuenta que también necesito cambiar. Hay esa área en mi vida, Señor, en la cual no te había entregado,
pero sé que estoy haciendo mucho daño. Daño a las personas más cercanas, daño a las personas que más amo. Yo sé, Señor, que contigo todo se puede. Por eso te pido y te abro mi corazón para que tú entres en él y entres a sanar. Reconozco, Señor, mi vulnerabilidad. Reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti yo no puedo hacer nada, Señor. Pero también reconozco tu poder, tu autoridad y tu señorío. Ven tú a reinar en mi corazón para que tu presencia en mi corazón no solamente sane los recuerdos y las heridas, sino que me hagan una mejor persona, una mujer y un hombre según tu corazón. Gracias por tu amor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carolina, Walter, Monse, Carlos y Sandra, gracias por habernos acompañado en este programa, porque sabemos que es de muchísima bendición. Y no se pierda la próxima semana, siempre ¿Para dónde vamos? Bueno, saben ustedes que el tema ha sido muy beneficioso, muy enriquecedor para cada uno de nosotros y la riqueza de los testimonios. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por no perderse estos programas, porque sé que son de mucho beneficio, no solamente para mí, sino que para cada uno de ustedes. Así que la próxima semana tenemos un programa sorpresa, no se lo pierdan.